El siguiente trabajo es erradicación del Helicobacter pylori en lesiones agudas de la mucosa gastroduodenal, comparación entre dos esquemas de primera línea del Dr. Stupnik. Bueno, muchas gracias. Como acaba de decir el doctor, el objetivo es comparar la eficacia de dos esquemas de erradicación de primera línea. Podemos decir que el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, alargada, espiralada, que se desarrolla en un medio microaeróbico y que juega un papel importante en la patogénesis de la gastritis crónica, la enfermedad ulcerosa gastroduodenal, el adenocarcinoma gástrico y el linfoma asociado a la mucosa, el MALT. Se estima que alrededor del 50% de la población mundial se halla infectada y que entre el 70 y el 90% en los países en vías de desarrollo. En la Argentina, estudios de prevalencia en adultos sanos demostraron una tasa de infección que oscila entre el 52 y el 56%. Bueno, estas son las indicaciones formales para la erradicación del Helicobacter de acuerdo al último consenso de Maastricht, Florencia 4. Para volver atrás. Sí. Bueno, las más importantes, la enfermedad ulcerosa gastroduodenal, el linfoma MALT de bajo grado, como única terapéutica, la gastrectomía por cáncer gástrico, los familiares de primer grado en pacientes con cáncer gástrico, la gastropatía atrófica con metaplasia intestinal. Se incorporaron como indicaciones formales la anemia ferropénica, el déficit de vitamina B12, la púrpura trombocitopénica idiopática y últimamente, y se habla mucho de ello, el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroides y o aspirinas a baja dosis. Y finalmente, lo que estaba cuestionado, la dispepsia no ulcerosa, mayormente, esto dicho, en poblaciones con prevalencia superior al 20% y sin signos de alarma. El tratamiento de elección de primera línea consiste en 3 fármacos por 7 a 10 días, un inhibidor de bomba de protones a doble dosis, claritromicina 500 miligramos a doble dosis y la amoxicilina 1000 miligramos a doble dosis, logrando tasas de erradicación mayores al 80% cuando la prevalencia regional de la resistencia a la claritromicina no supera el 15 o el 20%. Dicho esto, es importante porque la disminución de la eficacia se atribuye principalmente a la resistencia creciente a la claritromicina en distintas regiones del planeta, que obliga a la búsqueda de nuevos esquemas alternativos que sean sencillos, eficaces y económicos. Se ha visto que la levofloxacina es un antibiótico que logra tasas de erradicación de entre el 84 y el 92%, utilizado como tratamiento de primera línea según varias publicaciones. Entonces, el objetivo era evaluar y comparar la eficacia en la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes con lesiones agudas de la mucosa gastroduodenal con 2 esquemas triples de primera línea. El grupo 1, bueno, el esquema clásico, el omeprazol más la amoxicilina más la claritromicina. Y el grupo 2 es el mismo esquema, nada más que en lugar de la claritromicina se utiliza levofloxacina. Entonces, iniciamos un tipo de estudio prospectivo, abierto, randomizado. El universo son pacientes asistidos en el servicio de gastroenterología del Hospital Argerich desde septiembre del 2007 hasta diciembre del 2012. Los criterios de inclusión eran, obviamente, pacientes con diagnóstico endoscópico de lesión aguda de la mucosa, úlcera gástrica y o duodenal, erosiones agudas gástricas y o duodenales. Y los criterios de exclusión, bueno, la ingesta previa de antibióticos, los conocidos para cualquier trabajo sobre erradicación, ingesta previa de antibióticos, sale de bismuto 4 semanas previos, la ingesta de IBP, inhibidores H2 14 días previos, antecedentes de cirugía gástrica, Solinger y Ellison, patología oncológica, insuficiencia hepática y renal, alergia conocida a los fármacos, embarazo o periodo de lactancia, baja adherencia al protocolo
y dificultad de comprensión. Bueno, acá vemos más o menos un cuadro con la distribución de las lesiones. Como vemos, alrededor del 78% fueron erosiones gástricas, seguidas por, 78 casos con erosiones gástricas, que conforma casi el 80%, y 16 casos con úlcera gástrica y 11 con úlcera duodenal. En cuanto a los datos demográficos, que hicimos algunas comparaciones, vemos que 49 pacientes son de capital, 52 del Gran Buenos Aires, el 81% de los pacientes tenía agua potable, el 33% de los pacientes consumía AINES y alrededor del 35% aspirinas. La presencia de infección se estableció por histología mediante la tinción con hematoxilina diosina y test de ureasa rápido. Y la confirmación de la erradicación se estableció con el test del aire expirado 6 semanas posteriores a la finalización del tratamiento. Bueno, acá tenemos los resultados. Se lograron reclutar 101 pacientes, de los cuales 5 abandonaron el protocolo por mala compliance, por intolerancia al tratamiento, con lo cual quedaron 96 pacientes que completaron totalmente el circuito. Entonces vemos que 44 pacientes sobre 53 del grupo 1 erradicaron la bacteria, lo que conforma un 83%, y 34 sobre 43 del grupo 2, o sea, aquellos en que se empleó levofloxacina, completaron y erradicaron la bacteria, lo que conforma un 79%. Entonces, lo que podemos decir es que no hubo diferencias significativas en la tasa de erradicación en ambos grupos, comparando el tipo de lesión y los datos recopilados. Finalmente, podemos afirmar que el esquema clásico de primera línea, conteniendo un inhibidor de la bomba de protones a doble dosis, claritromicina y amoxi, continúa siendo una opción válida en nuestro medio, porque logra tasas de erradicación altas, que no existen diferencias significativas en cuanto a los porcentajes de erradicación entre ambos grupos, aunque hay una tendencia levemente favorable al primer grupo, y que finalmente esto resulta útil, dado que los últimos trabajos presentados con esquemas mucho más complejos, que son esquemas secuenciales, híbridos o cuádruples por 14 días, logran tasas a veces de erradicación mucho mayores, pero resultan mucho más gravosos y de difícil comprensión para los pacientes, lo cual desemboca en que tengan baja adherencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que se quiera hacer? ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta en relación a esto? Pareciera ser muy laborioso en nuestro medio lograr hacer un trabajo de estas características comparativas entre dos esquemas terapéuticos. Una pregunta que te quería hacer es desde el punto de vista costo-beneficio. ¿Habrá alguna diferencia entre un tratamiento y el otro? Digamos, uno es más económico que el otro desde el punto de vista, dado que las diferencias son escasas y que no se han podido demostrar, el consejo, digamos, de seguir utilizando amoxiclaritro como primera línea, ¿tiene ventajas económicas además? Entre los dos tratamientos, en cuanto a la parte económica, no hay mayores diferencias. Lo que nosotros postulamos básicamente es que son tratamientos sencillos, fáciles de instrumentar, fáciles de comprender, en general para la mayoría de los pacientes, especialmente en una población hospitalaria, escasa en recursos económicos, porque son cosas que hay que tener en cuenta, y que en nuestro medio constituyen todavía una alternativa válida, dado que en muchas áreas de países desarrollados estos tratamientos ya fueron abandonados. Hay un editorial muy importante del doctor David Graham, en donde prácticamente los desfenestra estos tratamientos y no aconseja virtualmente usar ningún tratamiento si no se logran tasas de erradicación superiores al 90%.
Eso se logra incluso aconsejando no solo terapias secuenciales, sino terapias con cuádruples esquemas en donde al tratamiento triple se adiciona el metronidazol. En teoría suena eficaz, pero no lo es tanto, porque la verdad es que en nuestro medio la adherencia de los pacientes es muy baja cuando se complejiza el tratamiento. Digamos, en la práctica, dado que los test de aire expirado son costosos, ¿cómo evalúas la erradicación generalmente en tu práctica habitual? Bueno, tratamos de hacer efectivamente el test del aire expirado. No hay un test más sensible y más eficaz. Lamentablemente no contamos en el medio hospitalario con la realización del test, por lo menos de manera masiva, a pesar de que en algunos lugares en estos momentos se está haciendo. Y realmente sí, es muy gravosa llegar a hacer porque es un test costoso y no es un test difundido en la práctica pública, digamos. En caso de no erradicación, ¿cuál es el siguiente esquema que vos recomendás? Bueno, en los últimos consensos, en general, se utiliza la levofloxacina, que es una quinolona de tercera generación, como terapéutica de segunda línea. Entonces, desde el punto de vista práctico y siguiendo el mismo razonamiento de buscar terapéuticas eficaces, lo ideal sería volver a indicar un tratamiento simple de 3 drogas como segunda línea. No pasar a un esquema cuádruple o secuencial. Bien. Bueno, muchas gracias. Por nada. Muy interesante.